Bien, ahora veamos qué papel juega la cromatina en la transmisión genética. Esta sustancia forma a los cromosomas y consiste en la combinación del DNA con proteínas, que la mayoría compone la cromatina son los histonas. Estas histonas ayudan a empaquetar el ADN en forma compacta. También, ¿qué papel juega el nucleolo en la transmisión genética? Bueno, este nucleolo se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Tras el montaje, los ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde sirven como centros de síntesis de las proteínas, lo cual no contiene cromosomas. Lo que contiene es una maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ARN ribosomales de la célula. También están los ribosomas. Este juega un papel muy importante. Un ribosoma es una partícula celular hecha de ARN y proteínas que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en una célula, y aquí es donde entran los ribosomas. Lee la secuencia del ARN mensajero, mejor conocido también como ARNM, y utilizando el código genético se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. Los ribosomas son parte de la fábrica de generación de proteínas en la célula. El propio ribosoma es una estructura de dos subunidades que se une al ARN mensajero. Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia del ARN que contiene el aminoácido, que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, que a la larga se convierte en una proteína. También la mitocondria juega un papel muy importante dentro de este. Dentro de la mitocondria hay un cierto tipo de ADN. En cierta manera es diferente del ADN del núcleo. Este ADN es pequeño y circular, que solo tiene 16.500 pares de bases más o menos, y codifica diferentes proteínas que son específicas de la mitocondria. Si recuerda esas vías que están dentro de la mitocondria para producir energía, algunas de las enzimas de esas vías y algunas de las proteínas que son necesarias para el funcionamiento de dichas vías son codificadas por el ADN mitocondrial. También están los centriolos. Estos centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. Ayudan a determinar las localizaciones del núcleo y de otros orgánulos celulares. Los centriolos son estructuras compuestas de microtúbulos, y estos centriolos son muy importantes para la división celular. Así, cuando la célula va a empezar a dividirse, los centriolos viajan hacia los polos opuestos del núcleo. En el momento en que los cromosomas se condensan para la mitosis, los centriolos ayudan a formar el uso mitótico. A este uso mitótico se le van a unir los cromosomas, que serán estirados y repartidos equitativamente entre los dos polos de la célula. Por lo tanto, los centriolos son esenciales para que se forme el uso mitótico, el cual permite la citocínesis. Hay que distinguirlo del centrosoma, que es un área de la célula al lado del núcleo donde permanecen los centriolos cuando la célula aún no ha entrado en la mitosis. Aquí también entra el centrómero. El centrómero es la región estrecha de un cromosoma que lo separa de un brazo corto P y un brazo largo Q. Durante la división celular, los cromosomas se replican primero de manera que cada célula hija recibe un conjunto completo de cromosomas. A raíz de la replicación del ADN, el cromosoma queda formado por dos estructuras idénticas llamadas cromáticas hermanas, que están unidas por el centrómero. El centrómero es el lugar donde los cromosomas se mantienen unidos durante la división celular, de manera que no pierdan sus cromáticas hermanas. El centrómero es lo que lo separa el cromosoma en los que llamamos. Para los cromosomas humanos, los brazos P y Q y el análisis de estos brazos P y Q se utilizan cuando hacemos citogenética para identificar los cromosomas de una célula. Los cromosomas homólogos son cromosomas pares, uno de cada padre, que son similares en longitud, gen posición y centrómero ubicación. La posición de los genes en cada cromosoma homólogo es el mismo. Sin embargo, los genes pueden contener diferentes alelos. Los cromosomas se clasifican según la longitud relativa de sus brazos, es decir, según la posición del centrómero, en metacéntricos, cuando los dos brazos son aproximadamente iguales, y el centrómero está en el centro. Submetacéntricos, el centrómero está ligeramente desplazado hacia un lado, dando dos brazos algo desiguales. Telocéntricos, cuando el centrómero está más cerca de un extremo, dando dos brazos muy desiguales. Acrocéntricos, el centrómero está en un extremo, por lo que en realidad solo existe un brazo. ¿A qué nos referimos cuando decimos haploidía?
La haploidía es un estado de la célula en el cual su núcleo no tiene dotación cromosómica doble, es decir, tiene un solo juego de cromosomas y se representa con la letra N. ¿Qué es la diploidía? Es el estado de una célula, tejido u organismo en el que todos sus núcleos poseen dos juegos completos de cromosomas y se representa como 2N. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como el resto del contenido celular, en dos células hijas. La profase es la primera fase de la mitosis. En ella se produce la condensación de todo el material genético, que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma. La metafase es la segunda fase de la mitosis, que sucede después de la profase, en donde se pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos de uso acromático. Este alineamiento equilibrado de la línea media del uso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos. Al inicio de la anafase, las cromátidas hermanas son separadas totalmente y son dirigidas hacia polos opuestos de la célula en división. El punto principal de contacto de los microtúbulos con cada cromosoma es un complejo proteico llamado cinetocoro, que es ensamblado sobre cada centrómero. La telofase es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y la prometafase, es decir, todo vuelve al principio y se repite el proceso. Los cromosomas constituidos por solamente una cromatina terminan su ascensión a los polos de la célula.